Era una noche tranquila, una de esas en las que el silencio en la comisaría se vuelve casi ensordecedor. Estaba revisando unos informes cuando la radio de la patrulla comenzó a emitir un ruido estático. Intenté ajustarla, pero en medio del ruido escuché una voz que reconocí al instante. Era la de un oficial que había muerto en servicio hacía más de 5 años. La voz era clara, pidiendo refuerzos en una ubicación que ya no existía, un barrio que había sido demolido para construir un parque. Lo más inquietante es que la señal provenía de una patrulla que fue destruida en el accidente que le costó la vida a ese oficial. Mis compañeros me dijeron que debía haber sido un error en la frecuencia, pero algo dentro de mí me decía que no. Decidí ir al parque, el lugar donde solía estar el barrio que el oficial había mencionado. Cuando llegué, el ambiente era diferente, como si el aire mismo estuviera cargado de energía. Al avanzar por el parque, vi una figura que se movía entre los árboles. La seguí, y pronto me di cuenta de que no estaba solo. A lo lejos, vi una patrulla antigua, idéntica a la que había sido destruida. La figura que la conducía era inconfundible. Era el oficial fallecido. Se detuvo, bajó del coche y comenzó a caminar hacia mí. Su rostro estaba pálido, pero no parecía enojado. Al contrario, su expresión era de alivio. Se acercó lo suficiente como para que pudiera verle los ojos que reflejaban una tristeza infinita. No supe qué decir. Solo observé mientras sacaba su radio, como si intentara comunicarse conmigo. Fue entonces cuando escuché su voz, clara y sin interferencias. «Nunca debimos haber tomado ese desvío», dijo. «Nunca debimos haber entrado en esa calle». No supe a qué se refería, hasta que recordé que el accidente que lo mató ocurrió cuando él y su compañero decidieron investigar un callejón oscuro, fuera de su ruta habitual. La figura del oficial comenzó a desvanecerse, y con él, la patrulla fantasma. Antes de desaparecer por completo, lo escuché decir, «Cuida de los nuestros». Y luego, se fue. El parque volvió a la normalidad, y el aire dejó de sentirse tan pesado. Regresé a la comisaría, sin saber cómo explicar lo que había visto. No lo conté a nadie, pero desde esa noche me aseguro de que cada oficial siga su ruta asignada y evite cualquier desvío innecesario, porque sé que, de alguna manera, ese oficial sigue cuidándonos, incluso desde el más allá. No sé qué fue lo que realmente vi esa noche, pero sé que fue real y que, en algún lugar, ese oficial sigue patrullando, asegurándose de que sus compañeros no cometan los mismos errores que él cometió. Hace unos años, trabajaba en un pequeño pueblo donde no solía pasar mucho. Una noche, recibimos una llamada inusual. Los vecinos de una casa antigua, ubicada en las afueras del pueblo, decían haber escuchado gritos y ruidos extraños provenientes del interior. Lo curioso es que esa casa había estado deshabitada durante años, desde que la familia que vivía allí desapareció sin dejar rastro. Mi compañero y yo decidimos investigar. Cuando llegamos, notamos que la casa parecía abandonada, como siempre. Las ventanas estaban tapiadas y la puerta principal estaba cerrada con candado. Pero algo no cuadraba. Las luces dentro de la casa estaban encendidas, lo cual era imposible ya que no había electricidad en esa parte del pueblo. Decidimos entrar. Forzamos la puerta y nos encontramos con un escenario inquietante. El interior de la casa estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Sin embargo, en la sala principal, los muebles estaban perfectamente alineados, y en la mesa había una cena servida, como si alguien acabara de prepararla. El aire dentro de la casa era pesado, y un olor acre flotaba en el ambiente. A medida que avanzábamos por los pasillos, los gritos que los vecinos habían mencionado comenzaron a resonar en nuestros oídos. Eran gritos de desesperación, de sufrimiento, como si alguien estuviera siendo torturado.
Seguimos el sonido hasta el sótano, donde encontramos una puerta de madera vieja. La abrimos y bajamos las escaleras. El sótano estaba oscuro, pero nuestras linternas iluminaron lo suficiente para ver que el suelo estaba cubierto de símbolos extraños, dibujados con lo que parecía ser sangre seca. En el centro del sótano había una figura oscura, encorvada, como si estuviera rezando. Cuando apuntamos nuestras linternas hacia ella, se giró lentamente hacia nosotros. Era una mujer, pero su rostro estaba distorsionado, como si hubiera sido estirado y moldeado de forma antinatural. Sus ojos eran completamente negros y su sonrisa era grotesca, casi inhumana. No dijo nada, simplemente nos observó. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi compañero, que siempre había sido escéptico, comenzó a murmurar una oración, algo que nunca lo había visto hacer. Retrocedimos lentamente, intentando no perder de vista a la figura, pero cuando llegamos al pie de las escaleras, las luces se apagaron y el sótano quedó sumido en la oscuridad. Escuché a mi compañero gritar y en un acto reflejo, encendí de nuevo la linterna. La figura estaba justo frente a él, sus manos alrededor de su cuello, apretando con una fuerza sobrehumana. Corrí hacia él y le golpeé con la culata de mi pistola. No sentí que golpeara carne, sino algo frío y denso, como si fuera una sombra sólida. El impacto la hizo retroceder y aprovechamos para salir corriendo de la casa. No paramos hasta llegar a la comisaría. Contamos lo sucedido, pero nadie nos creyó. Al día siguiente, la casa fue demolida por orden del alcalde. Nunca volvimos a hablar de esa noche y mi compañero dejó el cuerpo policial poco después. He pasado años intentando entender lo que vimos en esa casa. Nunca lo he logrado, pero sé que lo que sea que estaba allí no era de este mundo y que sigue buscando víctimas. El frío de la madrugada era penetrante y el vapor de mi aliento se mezclaba con la neblina que cubría las calles de la ciudad. Mi compañero y yo estábamos patrullando un barrio conocido por su alta tasa de criminalidad. Nada fuera de lo común esa noche, hasta que recibimos una llamada por disturbios en un callejón cercano. Cuando llegamos al lugar, el callejón estaba oscuro y desierto. Sin embargo, había algo extraño en el ambiente, una sensación de opresión que no podía explicar. Al iluminar con nuestras linternas, vimos a un hombre al final del callejón, de pie, inmóvil, con la cabeza gacha. Sus ropas estaban desgarradas y su piel, pálida y húmeda, como si acabara de salir de un estanque. Nos acercamos con cautela, llamándolo, pero no respondió. Al estar más cerca, notamos que estaba susurrando algo, palabras que no pudimos entender. Intenté ponerle una mano en el hombro, pero en ese momento, alzó la cabeza y lo vi. Su rostro era una máscara de terror. Sus ojos estaban completamente en blanco, como si hubieran sido cubiertos por una capa de niebla. Su boca se abrió de una manera antinatural, demasiado amplia para ser humana, y de ella salió un grito que resonó en mis oídos de una forma que nunca había experimentado. Era como si el grito no solo proviniera de él, sino de todas las direcciones a la vez. Mi compañero intentó sujetarlo, pero el hombre comenzó a convulsionar violentamente, y antes de que pudiéramos reaccionar, cayó al suelo, muerto. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Mi compañero y yo nos quedamos inmóviles, sin saber qué hacer. No había señales de violencia en su cuerpo, ni marcas que indicaran la causa de su muerte. Llamamos a refuerzos y al equipo forense. Cuando llegaron, lo único que pudieron determinar fue que el hombre había muerto de un infarto masivo, pero su rostro seguía congelado en esa expresión de horror absoluto. Nadie pudo explicar por qué. Durante la investigación, descubrimos que el hombre había sido reportado como desaparecido hacía una semana. Según su familia, había estado investigando una serie de desapariciones en ese mismo barrio, casos que habían quedado sin resolver. Lo más extraño fue que en su casa
Encontramos notas y dibujos que describían una figura oscura, sin rostro, que aparentemente acechaba a sus víctimas en los callejones oscuros. Las desapariciones cesaron después de esa noche. Nunca supimos qué había visto ese hombre, ni qué lo había matado realmente. Pero desde entonces, evito patrullar ese barrio durante la noche, porque sé que algo, o alguien, aún ronda esos callejones, esperando su próxima víctima. El turno de noche siempre me ha parecido el más tranquilo. Menos tráfico, menos gente en las calles y menos problemas en general. Esa noche, recibimos una llamada extraña. Un hombre afirmaba que había visto luces en un bosque cercano y que estaba seguro de que algo no andaba bien. Al principio pensamos que era solo alguien que había bebido de más, pero al no recibir más reportes, decidimos investigar. Llegamos al bosque poco después de la medianoche. Mi compañero y yo descendimos del coche patrulla y nos adentramos en la espesura, guiados por la linterna que llevaba en la mano. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. A medida que avanzábamos, comenzamos a notar una leve niebla que se cernía sobre el suelo. No era normal en esa época del año, pero no le dimos importancia. Después de unos 20 minutos caminando, comenzamos a ver luces. Al principio parecían simples luciérnagas, pero al acercarnos, notamos que las luces no parpadeaban y eran demasiado grandes para ser insectos. Eran como pequeñas esferas de luz que flotaban en el aire. Intentamos acercarnos a una de ellas, pero cuando extendí mi mano la luz se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Seguimos avanzando, y entonces las vimos. Eran 5 o 6 personas, o al menos lo parecían. Estaban de pie, en círculo, mirando hacia el suelo. No parecían notarnos. Intentamos hablarles, pero no respondieron. Mi compañero se acercó más y les tocó el hombro. Fue entonces cuando todo se volvió extraño. Las figuras se giraron al unísono, como si fueran marionetas tiradas por un hilo invisible. Sus ojos estaban completamente vacíos, huecos, como si alguien les hubiera arrancado las pupilas. No tenían expresión alguna. Mi compañero retrocedió asustado y me miró, pero no dijimos nada. Fue entonces cuando escuchamos un susurro, un murmullo que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. No entendíamos lo que decían, pero la sensación de malestar era palpable. Decidimos regresar al coche. Mientras retrocedíamos, las figuras comenzaron a seguirnos, manteniendo la misma distancia. No corrían, simplemente caminaban a nuestro ritmo. Al llegar al borde del bosque, miré hacia atrás y vi cómo las figuras se detenían al borde de la arboleda, como si no pudieran salir de allí. Subimos al coche y nos fuimos de inmediato. Nadie nos creyó cuando contamos lo que vimos. Decidimos no volver a hablar del tema. Sin embargo, lo más inquietante sucedió unos días después. Encontraron el cuerpo de un hombre en ese mismo bosque. Estaba pálido, como si le hubieran drenado toda la sangre, y sus ojos estaban completamente vacíos. Desde entonces, evito pasar por ese bosque, incluso de día. No quiero saber qué eran esas figuras ni qué les hicieron a aquellos que las encontraron. Pero una cosa es segura. Si alguna vez ves luces extrañas en un bosque, aléjate lo más rápido que puedas. Era una de esas noches tranquilas que suelen preceder a lo inesperado. Llevaba horas en servicio cuando recibimos una llamada inusual. Un hombre mayor, visiblemente alterado, afirmaba que en su casa escuchaba ruidos extraños provenientes de una habitación sellada desde hacía más de 40 años. Mi compañero y yo dudamos al principio, pero decidimos investigar. No teníamos mucho más que hacer esa noche. La casa, una vieja mansión en las afueras del pueblo,
Estaba sumida en la oscuridad, con apenas unas pocas luces encendidas en la planta baja. El dueño nos recibió en la puerta. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y cansancio. Nos condujo a través de largos y estrechos pasillos hasta el segundo piso, donde una puerta, asegurada con varias cadenas y candados, se erguía al final de un corredor. Mientras cortábamos las cadenas, el silencio que envolvía la casa fue roto por un sonido apenas audible, como un susurro constante que se filtraba desde la habitación. A medida que liberábamos cada candado, los susurros se intensificaban, transformándose en un raspar, como si alguien, o algo, estuviera desesperado por salir. Cuando la última cadena cayó, abrí la puerta. El aire frío que escapó de la habitación me golpeó como una ola. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera entrado en décadas. Sin embargo, en el centro de la habitación, se erguía un enorme espejo de pie, con un marco tallado de madera que parecía casi nuevo, en contraste con el resto de la habitación. Nos acercamos al espejo, y fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear, y una sensación de opresión llenó la habitación. En el reflejo del espejo, algo estaba mal. No éramos solo nosotros los que aparecíamos allí, sino una figura oscura, alta, de pie, justo detrás de nosotros. Mi compañero y yo nos giramos instintivamente, pero no había nada. Sin embargo, la figura en el espejo permanecía, acercándose lentamente, como si estuviera a punto de salir del cristal. Su rostro era una masa borrosa, sin rasgos definidos, pero irradiaba una sensación de maldad que helaba la sangre. Mi compañero retrocedió. El pánico se reflejaba en su rostro. Tomé la decisión en un segundo. Levanté mi linterna y la arrojé contra el espejo. El vidrio se hizo añicos, esparciendo fragmentos por todo el suelo. Pero lo peor fue lo que ocurrió después. A pesar de haber roto el espejo, la figura seguía allí, reflejada en los fragmentos rotos, cada vez más cerca, como si estuviera a punto de emerger de los pedazos. El anciano, que había estado esperando en el pasillo, entró al escuchar el estruendo. Al ver los fragmentos en el suelo, su expresión cambió de miedo a terror puro. Nos dijo que habíamos cometido un grave error al liberar algo que había estado atrapado durante décadas. Nos ordenó que saliéramos de la casa inmediatamente, y aunque no entendíamos del todo, obedecimos sin dudar. Esa noche, no pude pegar ojo. La imagen de la figura oscura en los fragmentos del espejo me perseguía cada vez que cerraba los ojos. A la mañana siguiente, decidí regresar a la casa para asegurarme de que el anciano estuviera bien, pero al llegar me encontré con algo completamente inesperado. La mansión estaba desierta, como si nadie hubiera vivido allí en años. No había señales del anciano, ni de sus pertenencias. Todo había desaparecido. Busqué en los archivos de la comisaría y descubrí que la familia del hombre había desaparecido misteriosamente hacía más de 40 años, justo después de que decidieran sellar la habitación. Según los rumores, la hija mayor había comenzado a actuar de manera extraña después de pasar horas frente a ese espejo, hablando con alguien que nadie más podía ver. Una noche, la encontraron muerta frente al espejo, con una expresión de terror absoluto en su rostro, y desde entonces, la habitación había permanecido cerrada. No sé qué fue exactamente lo que liberamos esa noche, pero tengo la certeza de que no era algo de este mundo. Algo oscuro y peligroso quedó libre cuando rompimos ese espejo, y ahora siento que sigue esperando su oportunidad. Desde entonces, evito los espejos en lugares desconocidos, porque sé que en algún lugar, esa presencia sigue observando, buscando una forma de volver. Y cada vez que paso por esa mansión, una sensación de inquietud me invade, como si algo o alguien estuviera esperando mi regreso.